Hola chicas, ¿cómo están? Qué lindo poder volver a verlas y que podamos conectarnos pues por este medio. Esa es la manera como lo hacemos el día de hoy, así que estoy muy feliz, muy contenta de volverte a ver y estamos en esta serie maravillosa sobre diferentes mujeres de la Biblia y hemos descubierto cosas que nos han dejado de verdad reflexionando y decimos, ¿cómo es posible que estas personas pudieron pasar por esas cosas que nosotras no nos habíamos detenido a ver? Así que Dios ha sido bueno y nos ha enseñado muchas cosas a través de la vida de diferentes mujeres. El día de hoy vamos a estudiar la vida de Miriam y yo espero que su vida tenga algo que enseñarnos a nuestras propias vidas el día de hoy. Porque esta mujer vivió hace mucho tiempo, pero seguimos siendo mujeres y seguimos identificándonos con mujeres, aunque hayan vivido en otra época, en otra cultura y pues en otro entorno, ¿no? ¿Qué te parece si ponemos este tiempo en manos del Señor y que sea Él quien nos hable a través de la vida de Miriam? Oremos. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por cada bendición que tú nos has dado. Gracias porque nos hiciste mujeres, porque tú, Señor, nos has elegido y tú, Padre, nuestra vida está en tus manos. Gracias, mi Dios, por cada una de las mujeres que dispone cada martes conectarse a través de este medio y ir al estudio de tu palabra, porque sabemos, oh Dios, que tu palabra tiene un propósito, que es guiarnos, enseñarnos, corregirnos, como una brújula hace en una nave en el mar, así tu palabra nos da dirección, Señor. Así que gracias por proveernos de estos estudios y gracias por proveernos esta historia el día de hoy, porque a través de ella tú nos enseñarás qué tan importante es empezar bien, pero también terminar bien esta carrera. Ponemos en tus manos este estudio y pedimos que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada una de nosotras. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, ¿qué les parece si empezamos viendo un poquito del contexto en el que Miriam vivía? Por eso nos dejan leer cada semana algunos capítulos para que nosotros tengamos una idea general de la vida de estas mujeres. Pero déjame ponerte un poquito en contexto acerca de la vida de Miriam. Mira, Miriam y su familia vivieron en Egipto. Allí ellos se desarrollaron y tenían una mentalidad, vivían en un estado realmente difícil porque ellos eran esclavos realmente. Esta nación de Israel, los israelitas habían llegado allí hace muchos años atrás, cuando José mandó a traer a su padre Jacob y sus 11 hermanos. Ellos vinieron de Canaán, que era donde ellos se habían establecido, y vinieron a vivir bajo el abrigo y el cobijo de José en Egipto. Ellos vinieron juntamente con su familia, sus pertenencias, y se establecieron en un lugar que el rey de Egipto, el faraón, les otorgó para que ellos pues siguieran viviendo allí. Entonces pasa el tiempo. Esta generación que había llegado con Jacob y José, todos ellos murieron, dice la Biblia. Si tú lees Éxodo capítulo 1, ahí está todo esto que yo te estoy diciendo. Ellos murieron, pero dice que los israelitas se siguieron multiplicando y llegaron a ser poderosos. Ellos eran un pueblo numeroso. Y entonces el faraón tuvo miedo de ellos y dijo, pues tengo que hacer algo porque este pueblo sigue multiplicándose y si el día de mañana hay una guerra y ellos se hacen alianza con nuestros enemigos, ellos van a pelear en contra nuestra. Entonces él creó un plan en su mente malévola
y pues hizo de la vida de estos israelitas una vida de verdad miserable. Dice que les amargaba la vida, les obligaba a trabajar de una manera despiadada, los golpeaban los capataces, en fin, tenían una vida muy difícil este pueblo de Israel. Y no, pero ellos a pesar de esa vida, ellos seguían multiplicándose y entonces dijo el faraón, tengo que hacer algo más, y le vino otra idea del mal a su mente y dijo, habló a las parteras y le dijo, miren, cuando ustedes ayuden y asistan a las mujeres hebreas cuando den a luz, por favor, bueno, no sé si les dijo por favor, ¿no? A todo niño, a todo bebé que nazca, si es hombre, lo matan. Si es niña, lo dejan vivir. Y entonces las parteras egipcias tuvieron temor de Dios y no obedecieron. Al faraón le dijeron que sí, pero ellas no lo obedecieron. Y al tiempo, faraón les manda a hablar y les dice que por qué razón ellas no habían obedecido lo que les había pedido. Y entonces ellas inventaron una excusa y dijeron, mira, rey, lo que pasa es que las mujeres hebreas son muy vigorosas y cuando nosotros llegamos, ellas ya dieron a luz, entonces no alcanzamos a asistirlas. Y dice Faraón, ok, está bien, ellas se van y él da una nueva orden al pueblo y le dice que todo niño recién nacido de los hebreos tenía que ser lanzado al río Nilo. Fíjate, no pudo bajo el yugo de esclavitud que ellos se siguieran multiplicando. No pudo hacer que las parteras hebreas mataran a esos niños. Pues dijo, bueno, pues cada persona tiene de manera individual, tiene que lanzar su bebé, si es un niño, al río Nilo para que muera ahogado. ¿Te imaginas la mente y el plan tan malévolo de ese hombre? Bueno, es en este contexto que está la familia de Miriam. Y entonces es aquí cuando empieza su vida. Y te invito que juntas leamos en Éxodo capítulo 2 y leamos los primeros 8 versículos. Muy bien. Dice, en esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro, la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana, o sea, Miriam, la hermana del bebé, se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija de Faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó pronto a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue una, le contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. ¿Qué te parece la astucia y pues cómo era esta niña? La verdad es que Miriam, yo pienso que para ese tiempo, bueno, no yo pienso, leí algunos comentarios, dice que seguramente tenía entre 7 y 10 años, cuando ella salvó de la muerte a su hermano Moisés en el río Nilo. Y la verdad es que al observar esta historia que acabamos de leer, vemos que Miriam era una chica protectora
protectora, era una muchachita sagaz, era ingeniosa y era valiente. ¿Te imaginas lo que significaba seguir a esa canastita en un río? Pues seguramente su mamá le había dado instrucciones claras y precisas de cómo cuidar a su hermano. ¿Te imaginas el dominio propio que tuvo que tener para que cuando escuchara a ese niño llorar no lo quisiera sacar de allí? La verdad es que podemos ver una niña pues bien instruida por su madre, y que tenía esas cualidades que te mencioné. Era protector, era vivaracha, era sagaz, era ingeniosa y era una niña realmente muy valiente. Y no tan solo eso, yo pienso que Miriam a lo largo de su vida vio la mano de Dios de muchísimas maneras. Vivió todas aquellas confrontaciones que sus hermanos Moisés y Aarón tuvieron con el rey de Egipto, el faraón. ¿Recuerdas cuando Dios eligió a Moisés? Y si no lo recuerdas, ve y lee el libro de Éxodo y ahí vas a encontrar esa increíble historia de Moisés, como Dios lo llama para liberar a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces yo creo que Miriam, cuando sus hermanos tuvieron todo este tipo de confrontaciones con el faraón y que Dios envía plagas en respuesta a la dureza del corazón de este faraón, yo me imagino que Miriam era una mujer que les estaba acompañando en el ministerio de diferentes maneras. Y entre alguna de ellas pienso que era una mujer que oraba juntamente con el pueblo, porque ellos estaban en una situación sumamente difícil donde estaban luchando y creyéndole a Dios por su libertad. Miriam vivió de primera mano eso que dice el Salmo 115:9. Oh Jehová, confía en el Señor, Él es tu ayudador y tu escudo. Yo pienso que nadie más que Miriam había visto las señales y la mano de Dios cuando acompañaba a sus hermanos en este llamado que Dios les había hecho. Él había elegido a esta familia para que sus 3 hijos tuvieran un papel importante en ese momento de la historia de Israel. Sin duda alguna, Miriam fue testigo de todo lo que seguiremos leyendo ahorita a lo largo de esta historia. Sigamos leyendo en Éxodo 19, versículos 15 al 21. Cuando los carros de guerra, sus conductores y los caballos del faraón entraron al mar, el Señor hizo que las aguas cayeran con fuerza sobre ellos, pero el pueblo de Israel había cruzado por en medio del mar, pisando tierra seca. Entonces, aquí viene Miriam de nuevo. La profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres la siguieron, danzando y tocando sus panderetas. Miriam entonaba este cántico: canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar, al caballo y al jinete. ¿Tú te puedes imaginar esa escena? ¿Puedes imaginarte cómo dice la Biblia que cuando el faraón dejó ir al pueblo del Señor, cuando ya se habían ido, Dios endureció una vez más su corazón y agarró todo su ejército y sus carros de guerra y empezó a perseguirlos? Pero Dios hizo una columna, dice, una nube en medio de los 2 pueblos, del egipcio y de su pueblo Israel, y había de distancia entre un pueblo y otro una noche, porque estos venían con toda la furia y toda la determinación de no dejarlos ir.
Y entonces te puedes imaginar la escena cuando ellos salen, pasan el mar, pisan en seco, y cuando ellos terminan de cruzar, como acabamos de leer aquí en la palabra, Dios hace que las aguas vengan con todo su ímpetu y maten a todo este ejército. Fue la última vez que ellos vieron a su enemigo perseguirlos. Tú puedes imaginarte el estado de ánimo entre el temor, entre la euforia de que habían sido salvados, toda la adrenalina que ellos tenían en ese momento arriba, al ver ese despliegue tan glorioso y poderoso como Dios los sacó de vivir 400 años de esclavitud. Yo me quiero imaginar eso. Y es por eso que María agarra y en ese liderazgo natural agarra la pandereta y se pone al frente de las mujeres y entona este canto. Y si tú lees los primeros 18 versículos de Éxodo 15, ahí está descrita de manera detallada esta alabanza. La verdad es que no podemos estudiar la vida de Miriam sin observar su liderazgo, sin observar todas estas cualidades que Dios le había dotado. Ella era una mujer que influenciaba y guiaba a otras mujeres a reconocer lo que el Señor hacía y alabarle por todas las obras que él había hecho. También podemos deducir que Miriam lideraba y animaba a las mujeres en otras áreas. Siendo profetisa, yo pienso que Miriam tenía una relación muy estrecha con Dios y que ella escuchaba a Dios guiándola en todo el trabajo para el cual Dios la había llamado. Y si la historia que la Biblia nos relata acerca de Miriam terminara aquí en estos versículos que acabamos de leer, diríamos, qué mujer sasa, qué mujer, qué liderazgo de Miriam, qué cualidades de esta mujer. Pero lamentablemente Miriam no es más que un ser humano. Y yo creo que es una buena oportunidad para decirte que nunca perdamos de vista que Dios es el personaje central de la Biblia y que Él nos permite por medio de estas historias conocer que Él es santo y que sepamos que Él castiga el pecado de sus hijos y que también los disciplina. Y este es el caso que vamos a ver. Vamos a ver el pecado de Miriam, porque era una mujer que había sido llamada al ministerio, que tenía liderazgo, pero también cometió pecados como cualquier otro ser humano. Recordemos que cuando Miriam es mencionada en la Biblia, cuando empezamos a leer, creo que tenía por allí, dicen los comentaristas, entre 7 y 10 años. Ellos vagaron por 40 años en el desierto. Entonces, para este tiempo, Miriam debió tener aproximadamente 50 años. Ella era una mujer, pues creo que una mujer madura, ¿no? Sin embargo, vemos que Miriam, algo pasó en ese tiempo. Yo no sé si se acostumbró a la presencia de Dios. Yo no sé qué le pasó en ese tiempo, pero ella perdió el enfoque. Y esto la hizo caer en pecados tan comunes en el liderazgo, desgraciadamente, y también entre hermanos o en familias. Y es el pecado del orgullo, de los celos, la envidia, la crítica. Ella sabía claramente que Dios había puesto por cabeza a su hermano Moisés para guiar a este pueblo a salir de Egipto, a salir de esa esclavitud y atravesar por el desierto. Sin embargo, yo creo que ella, desde una percepción equivocada, veía a su hermano menor
cómo éste tenía éxito. Digo desde una percepción equivocada porque un llamado que Dios hace a nuestra vida y ver cómo Dios nos usa a lo largo de nuestra vida, no podríamos decir que eso es un éxito. Podemos ver a Dios obrando a través de nuestra vida. Sin embargo, pues ella dejó ver lo que había en su corazón al ver cómo Dios usaba de manera visible la vida de su hermano y cómo tanto la vida de su hermano Aarón y de ella era usada por Dios, pero no de la misma manera como Dios usaba la vida de Moisés. Y frente a esos escenarios que estamos viendo allí, ya de celo, ya de crítica, ya de envidia, vemos que los lazos de lealtad familiar son puestos bajo tanta presión que a veces pueden llegar a romperse. La vida y ministerio de esta mujer creo que fue sometida a muchas pruebas y pienso que una de ellas es que a Miriam, esta es una suposición mía, ya le habían gustado los reflectores, ya le había gustado el protagonismo y al no estar los reflectores y el protagonismo apuntando hacia ella, encuentra la ocasión y la excusa perfecta para dejarnos ver lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Eran celos, era envidia y era crítica, que leeremos en la siguiente cita bíblica. Vamos a Números 12, del 1 al 8, y leamos lo que dice ahí. Mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Aunque bien Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra, así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo, y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, Él es en quien confío. Yo le hablo a Él cara a cara y con claridad, y no con acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Vemos que Miriam y Aarón estaban buscando la oportunidad precisa para criticar a su hermano Moisés. Muchas veces, chicas, la queja es realmente solo una pantalla de lo que en realidad hay en nuestro corazón. Porque el problema no era con quién se había casado Moisés, que si era una mujer etíope o qué, sino que ellos estaban celosos de Moisés. Llegó el momento en su vida que ellos lo vieron con orgullo y menospreciaron la capacidad de su hermano. Es por eso que ellos dicen ahí en los primeros versículos que leímos, ¿acaso el Señor solamente ha hablado por medio de Moisés? ¿No ha hablado también a través de nosotros? Porque ellos empezaron a llenarse de orgullo y por eso menospreciaron el trabajo o lo que su hermano estaba haciendo. Pero el Señor, dice lo que acabamos de leer, los oyó y les llamó de inmediato para dejarles en claro cualquier duda y les dice, escuchen lo que voy a decir. De toda mi casa,
Él es en quien es con quien hablo, es la persona en la que confío y hablo con Él claramente, no por medio de visiones, sino que hablo con Él directamente. El Señor, si ustedes se dan cuenta en esos 8 versículos que leímos, nunca negó o nunca negó el papel que Él les había dado en su plan divino tanto a Aarón como a Miriam. Sin embargo, sí señaló claramente su relación especial con Moisés. Y esto nos habla, chicas, que Dios sabe cómo y cuándo nos llama y qué es lo que nos va a poner a hacer. Ningún trabajo es menor o es mayor. Y si tú continúas leyendo, y que te pido que lo hagas, del versículo 9 al versículo 15, verás que el Señor estaba muy enojado con ellos. Y dice que cuando Él dejó el tabernáculo, Miriam, de inmediato su piel quedó blanca como la nieve porque quedó leprosa. Entonces vemos cómo Aarón, al ver la lepra en la piel de su hermana, dice: oh, mi Señor, le dice a Moisés, por favor no nos castigues por este pecado que tan neciamente hemos cometido. Podemos ver cómo Aarón reconoce que habían pecado, pero no dice que Miriam hizo algo al respecto. Y Dios tuvo una respuesta rápida a Miriam y a Aarón. Y yo me pregunto, ¿por qué será que Dios le dio tanto peso o le dio tanto valor a la crítica que ellos emitieron en contra de Moisés? Y pues claramente vemos que era un pecado público el que ellos estaban haciendo, porque ellos estaban oponiendo en contra de lo que Dios había establecido para la vida de cada uno de ellos. Y entonces eso demandaba una respuesta pública de parte de Dios. Recordemos que Dios es un Dios misericordioso, lleno de amor, pero también es un Dios santo y Él no tolera el pecado. Y lo que estos hermanos hicieron fue producto de su orgullo, producto de su envidia. Entonces, vemos que Miriam tenía una posición de liderazgo. Y cuando alguien tiene una posición de liderazgo, pues las ovejas lo siguen. Y si el líder peca, puede guiar a estas ovejas a pecar también. Leímos que fue Aarón quien reconoció su pecado delante de Dios y de Moisés, porque él también había pecado. Él juntamente con su hermana pues habían criticado la vida de Moisés. Sin embargo, podemos pensar al ver su actitud que él se arrepintió, que él se arrepintió y que también llevó sus consecuencias, porque él tuvo que declarar a su hermana inmunda y mandarla que se alejara por 7 días, dice, si tú lees allí en esos versículos, fuera del campamento, y el pueblo tuvo que esperar por ella hasta que se hubiera purificado. Ha de haber sido para él difícil decirle a su hermana, su compañera de ministerio y pues su hermana querida, tener que declararla inmunda y sacarla fuera del campamento. Y fíjate que lamentablemente yo pienso que Miriam no se arrepintió o fue tanto la ofensa que ella hizo en contra de Dios al oponerse a lo que Dios al llamado que Dios le había hecho a su hermano Moisés,
que la Biblia no nos vuelve a hablar de Miriam. En Número 21 leemos que ella murió y fue enterrada en el desierto de Zin. Qué triste, ¿verdad? Como una chica que empezó tan bien la carrera, pues termine de esa manera. Y creo que hay mucho que aprender en esta historia. Y yo creo que si hay algo que aprender es que debemos guardar nuestro corazón. Esta historia nos recuerda que no debemos solo comenzar bien, sino terminar bien nuestra carrera. Miriam fue una mujer realmente maravillosa, fue una mujer dotada por Dios. Ella fue usada desde muy temprana edad, como lo leímos allí en la palabra, para salvar la vida de su hermano, porque Dios tenía un plan y un propósito para él. Ella lideró a las mujeres del pueblo de Israel y tuvo un impacto grande sobre ellas. Sin embargo, Miriam dejó que los celos entraran a su corazón y sufrió las consecuencias. Y no tan solo la lepra, porque Dios la limpió. Dios le permitió volver a entrar con su pueblo una vez más, pero nunca más la volvió a usar. Yo quisiera que en esta tarde nos quedáramos con una reflexión en nuestro corazón. Y esta es que al final de nuestro peregrinaje podamos decir, como Pablo dijo en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana por esta misma plataforma. Seguimos con nuestra serie Las Mujeres de la Biblia y continuamos estudiando la vida de Rahab. Por favor, lee Josué capítulo 2 y capítulo 6. No te lo pierdas.